Eh, Hola, somos el equipo 5 y nuestro tema es cinética enzimática. Nuestros integrantes es Saray Castro, Yasmín Cervantes y Carolina Moreno. Comenzamos con la estructura de las enzimas, las cuales tienen una naturaleza proteica, y la estructura más elemental de las enzimas es la estructura primaria, que está configurada por una secuencia de aminoácidos y por ende por un enlace peptídico entre el grupo carboxilo del aminoácido y el grupo amino del siguiente aminoácido. Las enzimas presentan una estructura terciaria globular, que es lo que le confiere sus propiedades más características, como la solubilidad en agua. Las soloenzimas pueden conjugarse con macromoléculas como glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos u otros iones metálicos, y la parte no proteica conjugada se conoce como grupo prostético, y los grupos prostéticos están unidos hacia las apoenzimas, que es el grupo proteico, y no se disocian durante la catálisis. La nomenclatura de las enzimas es que se nombran de acuerdo a la reacción química que catalizan y el sustrato que interviene en la misma, con la terminación asa. Siguiente. Las enzimas se clasifican en base a la reacción específica que catalizan. Las oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidorreducción, o sea, transferencia de electrones o de átomos de hidrógeno de un sustrato a otro. Por ejemplo, la deshidrogenasa o la glucosa oxidasa. Las transferasas catalizan la transferencia de un grupo específico diferente del hidrógeno de un sustrato a otro. Las hidrolasas se ocupan de las reacciones de hidrólisis, que es la ruptura de moléculas orgánicas mediante moléculas de agua, por ejemplo, la lactasa. Las lías son enzimas que catalizan la ruptura de los sustratos, por ejemplo, el acetato descarboxilasa bueno, sí. Y las isomerasas catalizan la intervención de isómeros, es decir, convierten una molécula en su variante geométrica tridimensional. Y las ligasas, estas enzimas hacen la catálisis de reacciones específicas de unión de sustratos mediante la hidrólisis simultánea de nucleótidos de trifosfato, como el ATP o el GTP. El mecanismo de catálisis enzimática empieza sabiendo que las enzimas aceleran la velocidad de las reacciones químicas, disminuyendo la energía de activación. Así reaccionan un mayor número de moléculas y la reacción se acelera. Y la transformación de reactivo a producto no es directa, sino que hay un paso intermedio en el que el
tus enlaces. Y para llegar a este complejo activado es necesaria la energía de activación. Y la velocidad de reacción es la cantidad de producto que se forma por unidad de tiempo en una reacción química. Y la energía de activación es la energía que se debe suministrar a los reactivos para que la reacción se produzca. Bueno, en una reacción química catalizada por una enzima, siempre se produce la unión del sustrato a la enzima, formando el complejo enzima-sustrato, que es imprescindible para que la reacción química pueda llevarse a cabo. Se puede representar con la fórmula que podemos ver, que es E más S igual a ES igual a E más P, donde la E representa la enzima, es el sustrato, P el producto de la reacción y S el complejo intermedio enzima-sustrato. En este proceso, este proceso se lleva a cabo en 3 etapas. La primera etapa es el sustrato se une a la apoenzima, que es la parte proteica, formando el complejo enzima-sustrato. Y hay un alto grado de especificidad, de modo que para cada tipo de sustrato y de reacción se necesita una enzima concreta. Y la unión de la enzima al sustrato es reversible, pues es una parte del complejo enzima-sustrato que se puede disociar y es debido precisamente a esta reversibilidad y este es el proceso más lento. Los radicales de los aminoácidos del centro activo se unen al sustrato debilitando sus enlaces, lo que hace que pueda alcanzar más fácilmente el estado de transición. Y el segundo paso es cuando ya se ha formado el complejo enzima-sustrato, el cofactor lleva a cabo la reacción y se obtiene el producto final. Y esta etapa es más rápida e irreversible. Si no hay cofactores, la acción catalítica la realizan algunos aminoácidos del propio centro activo. Y como el tercer paso, por último, el producto se libera del centro activo y la apoenzima queda libre para volver a unirse a nuevas moléculas del sustrato. La coenzima puede liberarse intacta o liberarse modificada. Bueno, la cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas y estos estudios proporcionan información directa acerca del mecanismo de la reacción catalítica y de la especificidad de la enzima. Y bueno, la medida se realiza siempre en las condiciones óptimas de pH, temperatura, presencia de cofactores y con concentraciones saturadas del sustrato. Al seguir la velocidad de aparición del producto, o bueno, también lo podemos decir como desaparición del sustrato en función del tiempo, se obtiene la llamada curva de avance en la reacción o simplemente la cinética de la reacción. A medida que la reacción transcurre, la velocidad de acumulación del producto va disminuyendo porque se va consumiendo el sustrato en la reacción. Se mide la velocidad inicial de la reacción y la velocidad inicial de la reacción es igual a la pendiente de la curva de avance a tiempo que se forme, que puede considerarse la concentración del sustrato como esencialmente constante a lo largo del experimento. Además, en estas condiciones no es necesario considerar la reacción inversa. Bueno, les vamos a hablar de un artículo que encontramos en el que se titula Caracterización enzimática de una celulasa producida por Bacillus sp. GCB13 para la degradación de sustratos lignocelulósicos, que se hizo en el año 2009 en Perú.
En este artículo se habla de que se hizo una investigación sobre la cinética de la celulasa, que es la enzima que produce una bacteria llamada Bacillus sp GSB13. Esta enzima se aisló de los géiseres de Candarave. La producción de esta enzima fue desarrollada usando carboximetilcelulosa como sustrato y determinando, bueno, se determinó la concentración de azúcares reductores mediante el método de ácido dinitrosalicílico, y la evaluación de proteínas totales se hizo con el método de Bradford. Estos estudios se hicieron a un pH de 7 y a 45 grados centígrados de incubación. Bueno, en el artículo decía que las áreas, bueno, las enzimas de celulasa tienen muchas aplicaciones en la industria. Las principales son en biocombustibles, en detergentes, en la industria del papel, industria textil, en la industria farmacéutica, en industria de alimentos y cosméticos. Estos procesos industriales se llevan a cabo a elevadas temperaturas y por consiguiente nació el interés de hacer este estudio de las enzimas producidas en organismos termófilos, ya que estos organismos pueden ser adaptados a ambientes extremos y pues las enzimas que se obtienen son utilizadas en diversos procesos industriales. Para optimizar la aplicación de estas enzimas a altas temperaturas, se necesita caracterizarlas para obtener valores estándares de producción de esta enzima y evaluar su potencial de degradación. Los resultados, bueno, se evaluaron primero estas dos gráficas, que son el perfil de crecimiento bacteriano y la producción de azúcares reductores y contenido de proteínas. En la evaluación de curva de crecimiento durante la producción de las enzimas, se observó que la fase exponencial empezaba a partir de las 24 horas de incubación y el estudio se realizó hasta las 120 horas, mientras que en la producción de azúcares reductores y proteínas, los resultados apuntaron a que a las 48 horas se empieza azúcares reductores y de proteínas totales. Después se observó que la acción del extracto sobre sustratos, la mayor liberación de azúcares reductores se dio en los tallos de Pelargonium X ortorum, que es la barra de color azul. Y como conclusión de la investigación, pues los resultados obtenidos dejan que se observe que la enzima que se produjo se puede emplear para la degradación de sustratos lignocelulósicos, debido a que la degradación que produce es superior a las de otras enzimas estudiadas en otros trabajos
reportados. Entonces, pues es posible su aplicación a nivel industrial, ya que optimiza el proceso de purificación y conservación enzimática. Eso es todo por nuestra parte. Gracias.